Hermanos, esta palabra de Dios de hoy nos sigue invitando, como estos días, a hablar de la moral cristiana. Y claro, yo soy profesor de moral, entonces siempre en el seminario estoy dando moral 1 y moral 2, siempre con la misma cantinela. Son textos que me son muy familiares, ¿no es cierto? El tema de la conciencia trata Pablo. La conciencia es la norma próxima de la moralidad. A Pablo no le reprochaba nada a la conciencia, no tenía nada que reprocharse. De todas maneras, él dice que tiene que estar en relación su actitud con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en relación de las obras que hacemos, de cómo reaccionamos, cómo pensamos, los sentimientos, ¿no? Hoy, primer viernes de mes, que siempre usamos también esta expresión tan linda de San Pablo, que todos tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Cultivamos los sentimientos que son parecidos a los que Él tiene. Es importante recordar que, si bien es cierto que la ley próxima de la moralidad es nuestra conciencia, porque nosotros subjetivamente dependemos del juicio moral que hacemos de las cosas para obrar. Acuérdense que los que fueron alumnos de la sindéresis, la sindéresis es hacer el bien y evitar el mal, pero eso tiene que tener contenidos, y nosotros estamos programados para hacer el bien y evitar el mal. El tema es que si yo, por mala educación o por mal aprendimiento, entiendo que algo que es malo es bueno, lo voy a buscar, aunque sea malo. Y entonces muchas veces sucede eso, que tenemos una conciencia poco educada. Por eso, en la vida moral, cuando uno estudia, tiene que tener la norma próxima de la moralidad en relación con la norma remota, que son los mandamientos, que son los preceptos de la Iglesia, que son las leyes civiles justas, que también nos obligan. La ley divina, la ley natural y la ley positiva, tanto eclesiástica como civil, que nos obliga y que de alguna manera nos tiene que ayudar a vivir en sociedad. La ley no es un capricho, como decía el antiguo derecho romano, allí donde hay sociedad, allí hay ley. Es necesario para que no sea la ley del más fuerte, sino que todos nosotros podamos convivir pacíficamente. Y sabemos que nuestra manera de ser cristiano no es cumplir mandamientos o tener un libro, sino que nuestra manera de ser cristiano es relacionarnos de verdad con Jesús. Nosotros tenemos que relacionarnos con Cristo. El cristianismo no es un hecho de un libro. El cristianismo es un evento, es un suceso, es un acontecimiento. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros podemos tener un contacto real con Jesucristo, y eso tiene que ser la experiencia y la vida de fe de cada uno de nosotros. Por eso todos los medios, la oración, los sacramentos, el ayuno, el tener paciencia con el prójimo, el aguantar las contrariedades de la vida, todas esas cosas nos sirven a veces como penitencia y como purificación si las ofrecemos libre y conscientemente. Acuérdense también que el primer viernes de mes es un día reparador. Reparamos por aquellos que ofenden o que ultrajan o que ignoran el amor de Dios. ¿Se acuerdan de Santa Margarita María, no? He aquí, dice Jesús con el corazón en la mano, el corazón que tanto ha amado a los hombres y que en cambio solamente recibes ingratitudes, oprobios y olvidos. Entonces nosotros queremos también reparar por esa gente que se olvida del amor que Dios les tiene, pero que sin embargo Dios les tiene paciencia porque tienen que hacer ellos su camino de libertad y de encuentro con Él. Y en el Evangelio trata precisamente de esto, que no nos tenemos que quedar en los medios, sino tenemos que ir al fin. El fin de la fe es el encuentro con Jesús. Las otras cosas que nombrábamos son medios. Entonces no tenemos que ser como los fariseos que criticaban a los discípulos de Jesús porque comían sin lavarse las manos, como lo veíamos también en el texto de del domingo pasado. Jesús les dice, en este caso de hoy, que lo critican porque no ayunaban, que ellos van a ayunar cuando no esté el esposo, siempre con esa idea del encuentro de Dios con el mundo como de un casamiento, como de un desposorio.
dice San Pedro, Primera Pedro, que nosotros somos consortes, estamos de alguna manera casados con la divina naturaleza, porque la divina naturaleza entró en nuestra existencia y podemos entrar en contacto con ella. Por eso no hace falta que nosotros, si realmente tenemos una unión verdadera con Dios, tener como fines cosas que son medios, por ejemplo el ayuno, la limosna. Si nosotros espontáneamente, porque somos amigos de Jesús, nos privamos de algo, o si espontáneamente ayudamos a alguien, ya hacemos el fin propio, porque esas cosas están hechas no por sí mismas, sino para que nosotros nos unamos con Cristo el Señor. Vamos a pedir esto con fe en este día del Sagrado Corazón y vamos a unirnos a las intenciones del apostolado de la oración. La intención del Papa es para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Ahora que se habla tanto de inmigración, por supuesto que tiene que haber, como enseña el Papa incansablemente, un espíritu de acogida, pero también en derecho, en justicia, uno tiene derecho a vivir en su país con condiciones normales. No tenemos que salir corriendo de los países. También en el país hay que catequizar, hay que evangelizar y sobre todo hay que implantar la justicia y un sistema de derecho que tenga lugar para todos y que no excluya a nadie. Y la intención de la conferencia episcopal es la familia, para que las familias puedan vivir y testimoniar el amor que las une y sean fuente de vida. Queridos hermanos, tratemos siempre de estar unidos a Jesús. Y las prácticas religiosas, recuerden que no son fines en sí mismos, sino que toda la práctica religiosa, el rosario, la misa, la caridad, el hablar de Jesús, todas esas cosas, si no nos unen a Jesús, todas esas cosas, si no hacen que tengamos los mismos sentimientos que Él, no están cumpliendo su cometido, porque nos tiene que unir al esposo. Cuando estamos con Jesús somos libres de todo, porque espontáneamente sentimos como Él y hacemos como Él el bien y entregamos nuestra vida al Padre y a los hermanos como también hace Él. Que así sea.